Mis hermanos, en la Biblia cristiana está dividida en dos partes. La primera gran parte es el Antiguo Testamento y la segunda gran parte es el Nuevo Testamento. En total, en el Antiguo Testamento se enumeran 46 libros en la versión de la Iglesia Católica. El Antiguo Testamento de los cristianos, en el judaísmo es llamado Tanakh. La palabra Tanakh es un acrónimo para describir la Torá, el Nebim y Ketubim, que quiere decir la ley, profetas y escritos. La Iglesia Católica siempre ha considerado los libros del Antiguo Testamento como inspirados por Dios. El libro del profeta Daniel es uno de los libros más emocionantes de la palabra del Antiguo Testamento. Se trata de un libro de profecías. Este libro ha sido por años el campo de batalla entre eruditos, conservadores y críticos. La palabra que vamos a ver hoy del libro de Daniel ofrece un relato personal de su vida desde el tiempo en que fue llevado en cautiverio a Babilonia, alrededor del 606 a.C. hasta el 536 a.C. La vida y ministerio de Daniel llenaron en totalidad los 70 años de cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Al comienzo del libro, Daniel era un joven adolescente y al final un anciano de 80 años o más. Daniel era un hombre de propósito, era un hombre de oración. Daniel también fue un gran profeta. Vamos a ver la lectura del día de hoy. Vamos a ver este video del libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, un vocero proclamó: «Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente». Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente, de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de Su Majestad, no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado.
Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-Nego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses y rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abed-Nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed-Nego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Sí, su majestad. Así es. ¡Miren! Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: ¡Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abed-Nego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Este suceso que describe Daniel 3
Y la manera de sobrevivir de estos 3 hombres fieles a Dios en el horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal, pues es realmente milagroso, mis hermanos. No hay otra explicación. Y solo queda la opción de creerla o no creerla. O el libro de Daniel presenta una imagen fantasiosa o falsa de estos hechos, o realmente sucedió un milagro, realmente está contando la verdad. A lo largo de la palabra de Dios hay muchos milagros que algunos críticos han tratado de explicar de otra manera. Por ejemplo, dicen que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que caminó por la orilla del mar y los discípulos pensaron que él estaba caminando sobre las aguas. El resucitar al hijo de la viuda de Naín, descrito en Lucas 7, decían que ese niño no estaba muerto. Jesús no lo resucitó. Sus familiares pensaron que él estaba muerto y Jesús solamente lo despertó. Así también se dan otro tipo de explicaciones imaginables, según nuestro criterio humano, para decir que Cristo no alimentó a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, multiplicando los panes y los peces. Y asimismo hay explicaciones con el resto de milagros descritos a lo largo de toda la vida, de toda la Biblia. La situación realmente es muy simple. ¿Uno realmente cree en los milagros o simplemente no cree? 3 hombres no pueden ser arrojados a un horno de fuego sin quedar absolutamente consumidos en las llamas, a menos que realmente suceda un milagro. Esta historia, mis hermanos, ejemplifica la valentía de 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, al enfrentarse al poderoso rey Nabucodonosor y su ídolo de oro. Sus acciones demuestran la importancia de permanecer fieles a las creencias y a los principios que cada quien tiene, inclusive en medio de la persecución y del peligro. Sadrac, Mesac y Abednego nos recuerdan lo que dice el Salmo 23. Si caminara por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Palabra del Señor. Este pasaje, mis hermanos, del libro de Daniel es uno de los más inspiradores de la Biblia. Refleja la fe en Dios, refleja la confianza en Dios y la lealtad incondicional de estos jóvenes judíos hacia el Dios que ellos profesaban. La fiel obediencia de estos 3 jóvenes se vuelve más notoria al saber que son parte de un pueblo que había sido llevado a cautiverio a Babilonia por causa de su desobediencia. Podemos observar con esta liberación que tiene lugar mucho antes de que cayeran en el horno de fuego, pues los soldados que llevaron a estos 3 jóvenes al horno de fuego murieron porque las llamas del fuego eran tan intensas, porque el rey mandó calentarlos 7 veces más de lo normal y no pudieron resistir. Mas sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego permanecieron vivos antes de llegar, durante en el horno de fuego y cuando salieron. Otro hecho que sorprende fue ver cómo el rey vio a una 4ª persona, que el mismo rey Nabucodonosor describió a uno semejante a un hijo de dioses. Muchos cristianos creen que ese 4.º hombre que estaba ahí con ellos no era otro más que nuestro Señor Jesucristo encarnado. La presencia de Jesús en esta historia es destacada por muchos eruditos como una prefigura de la futura venida de Jesús, quien caminará siempre junto a nosotros en todas las pruebas para liberarnos de las mayores dificultades que podamos estar atravesando. Además, esta historia enseña que debemos de confiar en Dios. Debemos tener nuestra confianza en Dios incluso
en los momentos más difíciles y más desafiantes de nuestra vida. Y debemos tener esa fe puesta en Él, esa fe en su plan divino, ese plan divino que tiene para ti, hermano, que me estás viendo, para ti, hermana, que me estás viendo, y para nuestro matrimonio. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener esa percepción de Dios sobre nuestras vidas? Y sobre todo sentirlo cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, porque decirlo aquí enfrente es muy fácil y muy simple, pero cuando estamos pasando, cuando estamos atravesando, cuando estamos en el horno de fuego, ¿cómo podemos tener esa fe intacta? Quizá hoy mismo, el día de hoy, alguno de nosotros estemos dentro de ese horno de fuego de la enfermedad, dentro de ese horno de fuego de la escasez, dentro de ese horno de fuego de la pobreza o de la deuda. ¿Cómo podemos tener respaldo y protección de Dios aún en medio del horno de fuego y ser rescatados milagrosamente como Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Cómo podemos sentir a nuestro Dios en esos momentos de aflicción? Tenemos aquí un problema con el audio, mis hermanos. Estos tres jóvenes, mis hermanos, estos tres jóvenes judíos tenían puesta toda su confianza en el único Dios verdadero. Ellos confiaban completamente en el poder y en la protección de Dios sobre sus vidas. Y debemos tener presente algo, mis hermanos: nuestro Dios tiene poder y la capacidad para liberarnos de cualquier horno de fuego que podamos estar atravesando. Y sabemos que Él lo va a hacer. Tenemos que saber que Dios se manifiesta cuando creemos con todo nuestro corazón, cuando tenemos la confianza en nuestro Dios. Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para proveernos, para restaurarnos. A ver si me escuchan, mis hermanos. Tenemos ahí unos problemas con el audio. Bien. Tener confianza en Dios, mis hermanos, no solamente saber que Dios puede hacerlo. Confiar en Dios es creer que Él lo hará también con nosotros, con su poder, con sus maravillas, que se van a manifestar en nuestras vidas, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar atravesando. No debemos de perder esa confianza en el Señor. La confianza en Dios siempre tiene su recompensa. Lo que podemos aprender de esta lectura de Daniel es que en medio de nuestros problemas, allí estará siempre Dios. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos sentir, Él está obrando siempre. Él está obrando en nuestras finanzas, en nuestra familia, porque tenemos a nuestro lado a uno que es mayor que el horno de fuego que podamos estar atravesando. Tenemos a nuestro lado a uno que siempre está al pendiente de nosotros. Nosotros tenemos que aprender en nuestro corazón a ser fieles al Señor, confiando siempre en su poder. Dios nos sanará y Dios proveerá. Él nos ayudará y que nuestros problemas se resolverán favorablemente. Pero lo que tenemos que aprender el día de hoy es aprender a ser fieles a lo que creemos, fieles a lo que nosotros proclamamos, fieles a lo que hacemos nosotros lunes con lunes, y seguir fieles aunque las cosas no se resuelvan como nosotros queramos,
Aunque las cosas no se resuelvan como nosotros pensamos, aunque las cosas no se resuelvan favorablemente, nosotros seguiremos adorando y seguiremos sirviendo al Señor, confiando siempre en Él. Y lo mejor de todo esto es saber que aunque nosotros llegáramos a ser infieles, Dios sigue siendo fiel, porque Él no cambia. Y aunque nosotros somos sus hijos, llegamos a fallarle, aún así, Él nos va a ayudar, porque nuestro Dios es siempre fiel con nosotros. Ven Espíritu Santo, tú que eres fuente de amor y de paz. Ven Espíritu Santo, tú que eres fuente de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz. Haznos ser testigos de tu poder. Por eso te adoramos y por eso te glorificamos. Porque tú nos llenas de tu verdad, que es esa verdad de Dios. Ven Espíritu Santo y haznos dóciles a las muestras de tu amor. Ven Espíritu Santo y danos ese entendimiento para comprender la realidad de nuestras vidas y nos ayudes a entender lo que tú quieres para nuestra propia vida. Ven Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Amén.